Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Adrián Félix y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es el método iconológico aplicado a la última cena de Leonardo da Vinci. Pues bien, vamos a iniciar explicando de lo que se trata un poco este método iconológico. Rápidamente, pues tenemos que decir que es un método utilizado para, más que nada en la historia del arte, en la historia en general, para hacer un análisis a profundidad sobre lo que son las iconografías y específicamente las obras de arte. Pues bien, este método tiene sus inicios con Abby Warburg, sin embargo es Erwin Panofsky quien lo desarrolla de tal manera que se vuelve un método muy famoso, muy prestigiado, y esto se lo debe precisamente a su simplicidad y a su efectividad. ¿En qué consiste este método? Pues bien, el método iconológico de Erwin Panofsky es trifásico, o sea que tiene tres etapas o tres fases. La primera de ellas se le conoce como método preiconográfico o análisis formal y consiste en hacer una descripción pues formal, una descripción objetiva de los elementos que aparecen en la iconografía. No va más allá, se queda solamente en la descripción. La segunda etapa de este método es el análisis iconográfico. Y este análisis iconográfico se refiere a la interpretación que hay que hacer sobre los iconos que hay en la obra de arte o sobre los símbolos que existen, lo que subyace pues, pero que aún se encuentra dentro de la obra de arte. Y el tercer punto o el tercer momento de este método iconológico de Panofsky es propiamente dicho el método y el análisis iconológico. Y este consiste en hacer un análisis, digamos, un poco más allá de lo que aparece en la obra en sí. Tenemos que ir a desentrañar todos esos elementos subjetivos, o sea, esos elementos como los sentimientos, las emociones, las ideologías que atravesaron por la mente del autor. O sea, tenemos que encontrar, estudiar todos aquellos elementos que intervinieron en el proceso creativo de la obra, en este caso de la Última Cena, y lo vamos a hacer nosotros de una manera rápida y esperemos que efectiva. Pues bien, en el primer momento de este método que habíamos comentado, que es el momento del análisis preiconográfico, vamos a analizar objetivamente la obra de Leonardo da Vinci. Y bien, pues para empezar, tenemos que hacer la descripción de la última cena. Esta imagen que vemos aquí, pues es la original. Bueno, es una fotografía de la original y encontramos pues que se trata de la imagen de 13 hombres, 13 personas masculinas que se encuentran sentadas en torno a una mesa. Pareciera que están iniciando o están terminando de comer. Algo extraño que podemos observar aquí de inmediato, pues es que todos los hombres están sentados solamente de un lado de la mesa, algo extraño y casi pues no usual para cuando alguien se dispone a comer en grupo. Sin embargo, pues podemos darnos cuenta de que se trata de esta posición para que queden mejor en la pintura, ¿no? Observamos que están sentados en torno a una mesa de madera que si bien no alcanzamos a observar por el mantel, sí podemos darnos cuenta que es de madera porque aquí vemos las patas por debajo. El piso, las paredes y el techo son de un color claro. En las paredes de los lados encontramos cuatro cuadros oscuros en cada una de ellas que no alcanzamos a apreciar bien si se trata de pinturas, obras de arte, pues, o ventanales, que más bien parece lo primero, puesto que en la pared del fondo, que es de un color un poco más oscura, podemos observar tres ventanas, dos pequeñas a los lados y en el centro una un poco más grande.
Nos damos cuenta también que el techo puede que sea de un material de vigas de madera. Podemos darnos cuenta aquí que pareciera lo que actualmente llamamos como el falso plafón o falso techo, que está hecho pues de madera o de tabla roca. En aquel entonces pudiera ser que el material del que está hecho este techo de la obra de la Última Cena pues es de madera. Esto es rápidamente pues el análisis preiconográfico que realizamos a la obra, el cual solamente se trata de una descripción objetiva. Nos podemos dar cuenta también que los hombres de los que habíamos hablado, existen dos grupos de 6 y en el centro uno, por lo que pudiéramos deducir pues que es el protagonista de este cuadro. Todos los hombres que están a los lados, tanto los 6 de la izquierda como los 6 de la derecha, están realizando pues gestos y un lenguaje corporal que nos indican que el personaje de en medio o dijo algo o les preguntó algo o están discutiendo algo en torno a él porque o lo miran o lo señalan. Pues bien, este es el primer momento del método iconológico, el análisis preiconográfico. Vamos a continuar con lo que es el análisis iconográfico, el cual, como lo comentábamos en un principio, tiene el objetivo de hacer un análisis a través de la interpretación de los objetos, de los símbolos, de las alegorías que pueden aparecer en la obra. O sea, esto se trata de tener un poco más de profundidad al momento de hacer el análisis, y es lo que precisamente vamos a hacer en este momento. Pues bien, como habíamos comentado, pues la Última Cena es de Leonardo da Vinci. Habíamos comentado que aparecen aquí pues 13 personas, 13 hombres, y en realidad, haciendo el análisis iconográfico, nos vamos a dar cuenta que de lo que se trata esta imagen es una representación, de la Última Cena, de Jesús con sus apóstoles. Y este capítulo o esta escena aparece en la Biblia, en el Evangelio de Juan 13, del 21 al 27, donde podemos pues darnos cuenta lo que dice este Evangelio. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, pues, que en realidad esta obra de arte llamada La Última Cena es una representación de un capítulo bíblico, de una escena bíblica, específicamente pues la última cena que tuvo Jesús con sus 12 apóstoles antes de que fuera crucificado. Y pues es algo dramático, ¿no? Porque como vimos, se trata de un momento en que Jesús les confiesa algo que ya sabe él y que ya sabe quién lo va a traicionar, pues, que lo acaban de vender. Y quien lo acaba de vender, pues, es Judas Iscariote. Y esta escena forma parte de la vida cotidiana, digámoslo así, de todas las sociedades cristianas católicas, incluso en la actualidad, incluso las sociedades contemporáneas. Por eso, pues, es muy interesante esta obra de arte, ¿no? Vamos haciendo un análisis un poquito más profundo y nos podremos dar cuenta de que esta obra
es de un estilo renacentista, puesto que Leonardo da Vinci es uno de los grandes maestros del Quinquecento, ¿no? Lo que se le conoce así se le conoce pues al 1500, al siglo XVI. O también se le puede, se le llama como el siglo de los genios, precisamente porque es durante este momento cuando va a estar en su esplendor Leonardo da Vinci y otros grandes maestros del Renacimiento. Por eso pues encontramos en él eh, pues elementos muy propios de lo que es el arte renacentista, que es la utilización de colores, la iluminación que podemos ver en este momento y al mismo tiempo pues la figura humana retratada de una manera pues muy realista, ¿no? También podemos encontrar algo importante aquí, que es que a diferencia de las últimas cenas que se habían representado anteriormente en esta obra de Leonardo, se les quita el halo al personaje de Jesús principalmente, y entonces se pone esta ventana atrás que hace las funciones pues de halo, ¿no? Podemos ver pues también que está pintada en una perspectiva lineal, una técnica que apenas tenía unos pocos años que se acababa de, digamos, inventar, ¿no? Y es aquí Leonardo quien le da pues, una maestría a la hora de realizar esta obra de arte y pinta con maestría, digámoslo así, pues la perspectiva lineal, que se trata, pues, cómo nos da una perspectiva de profundidad. Nos damos cuenta que esta pared está hasta el fondo, está muy lejos y todavía atrás de la pared podemos ver incluso el cielo y algunas montañas como el paisaje, ¿no? Algo también que sin duda es simbólico. Vemos pues cómo los apóstoles están discutiendo, están consternados por lo que el Señor les acaba de confesar. Y vemos aquí a Judas Iscariote, el cual trae también ya las monedas en la mano. Algo realmente dramático, pues, este momento que retrata el maestro Leonardo. Bien, aquí podemos ver a los tres primeros apóstoles que se encuentran consternados, que es Bartolomeo, quien observa, igual que Santiago el Menor, y Andrés, que es quien tiene las manos como diciendo yo no fui. El segundo grupo, antes de llegar a Jesús, encontramos a otro de los grandes protagonistas de esta obra, que es Judas Iscariote. Aquí está el traidor, digámoslo así, ¿no? Quien ha pasado a la historia como el gran traidor de todos los tiempos. Y este es Judas Iscariote, y aquí vemos cómo pues él ya tiene sus monedas. Y también vemos a Pedro, que está hablando con Juan llamado el imberbe. Está preguntándole, están discutiendo pues sobre lo que les acaba de confesar el maestro. En esta imagen agrandada podemos ver la perspectiva de profundidad también. Aquí observamos una de las ventanas, la primera ventana de la pared del fondo, que además de la luz que entra por ella, podemos observar también el paisaje, algo de naturalismo, pues, ¿no? Y pues en el centro del cuadro vemos como el gran protagonista de esta obra a Jesús, a Dios. Aquí podemos ver que sus expresiones, su expresión facial, así como su lenguaje corporal, pues es de tristeza, de angustia, pues de que acaba de confesar algo que realmente lamenta, ¿no? Estamos hablando de que Jesús, pues, confiaba total y plenamente en sus apóstoles, ¿no? Pues era a quien él estaba enseñando la religión, a quien él les había hablado de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y del plan que, pues, Dios tenía para la humanidad y cómo, pues, él se da cuenta que lo traicionan y además, pues, que lo tiene que platicar con los otros apóstoles, ¿no?
Entonces, en general, vemos que Jesús pues está triste, ¿no? Y también podemos ver lo que habíamos comentado, cómo a partir de la ventana de al final se ilumina todo lo que es la figura de Jesús. Bien, también podemos ver cómo pues traían las ropas de la usanza de aquel tiempo. Se supone pues que ellos son judíos, ¿no? Y en ese tiempo este era el tipo de vestimenta que se usaba. Bien, aquí vemos a otro grupo de tres de los apóstoles de Jesús, y ellos son Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Aquí está Tomás, Santiago el Mayor, quien además va a ser un personaje muy importante posteriormente, ya en épocas un poco más recientes, en la historia de España, incluso en la historia de México, en la conquista de lo que hoy es Zacatecas, pero bueno, ya hablaremos después de eso. Y aquí vemos a Felipe, quienes están realmente consternados, ¿no? Preguntándose qué pasó, quién fue o por qué lo hicieron, ¿no? Y finalmente vemos a los tres restantes apóstoles, el cual es Mateo, Judas Tadeo y Simón. Igual que pues todos los demás están con un lenguaje corporal que refleja angustia, como es el caso de Simón. Vemos también a Judas Tadeo, quien parece que está un poco más calmado, conteniendo a sus demás compañeros, y a Mateo, quien está preguntando incluso pues si habrá sido él, ¿no? Aquí pues también podemos observar que esta obra maestra de Leonardo se encuentra muy dañada. Esta es una foto de la original y pues ya la imagen se encuentra muy, muy, muy dañada. A pesar de los intentos que se han realizado desde casi luego, luego que se terminó la obra, hasta actualmente se han llevado a cabo pues múltiples intentos de renovación, pero pues es imposible que quede nuevamente como la pintó Leonardo. Por eso es que pues ya se nota muy desgastada, los colores no se alcanzan a apreciar bien, los detalles tampoco, y esto tiene una razón específica, porque podemos decir, pues bueno, hay muchas obras de aquel tiempo del Renacimiento que todavía se encuentran casi pues como nuevas, ¿no? Gracias a las técnicas de conservación y de renovación que existen actualmente. Sin embargo, este cuadro de la última cena tiene un problema de origen. Y es precisamente lo que vamos a tratar de explicar durante la última etapa del método iconológico, que va a ser el análisis iconológico propiamente dicho. Y para eso vamos a continuar comentando que la obra de arte conocida pues como la Última Cena fue un encargo, fue un pedido que se le hizo al maestro Leonardo por Ludovico Sforza, que fue duque de Milán desde 1494 hasta 1499, y durante este tiempo él mandó llamar de hecho, el asunto estuvo un poco, pues, diferente. Quien solicitó que lo emplearan fue el mismo Leonardo. Leonardo era un personaje que había alcanzado cierto reconocimiento, cierta fama en Florencia, donde él había desarrollado su arte, su carrera artística. Sin embargo, como todos sabemos, Florencia fue el epicentro del boom del Renacimiento, de la primera etapa por lo menos, que se le conoce como el Quattrocento, o que es de 1400 a 1500. Y este momento, pues, es cuando Leonardo empieza con su carrera artística en Florencia. Sin embargo, todos sabemos que ahí había grandes artistas ya reconocidos, grandes maestros que pues eran una competencia permanente
por a ver quién conseguía los favores de los grandes mecenas. Los mecenas eran aquellos personajes ricos que patrocinaban a los artistas. Los artistas pues dependían mucho de los mecenas. En ese contexto pues Leonardo pues la tenía muy complicada, no porque no fuera buen artista, ¿no? Sino porque a veces no se presentaban las oportunidades que se le habían presentado a Leonardo, algunas de ellas incluso las había dejado escapar porque no había podido terminar la obra o no había querido. Su forma de trabajo era muy lento, era muy detallista, era perfeccionista. Sin embargo, Leonardo sabía de sus capacidades, porque no solamente era un artista, sino que era un hombre moderno para el tiempo, ¿no? Pero totalmente revolucionario. Él transgredía los parámetros establecidos, tanto del arte como de la moral y de, bueno, tenemos que decir que él, además de ser pintor, él diseñaba artefactos que eran muy extraños, era inventor, también era ingeniero, diseñaba cañones, diseñaba carros, diseñaba de todo, era un tipo que se la pasaba pensando. Y entonces él, en un momento, pensamos pues y deducimos que está buscando él la oportunidad de que un mecenas importante lo patrocine y de esta manera entrar en el foco pues del arte renacentista y del arte mundial. Y tenía él todos los elementos, por eso le estaba buscando ese momento, ¿no? Y lo encuentra precisamente con este personaje que habíamos comentado, pues que es Ludovico Sforza, que en aquel momento era duque de Milán, una persona pues muy importante, un mecenas pues con mucha capacidad económicamente hablando, y lo contrata. Sin embargo, no, en un primer momento no lo contrata como un artista, sino que lo contrata, digamos, como un ingeniero al servicio de la corte, que puede estar diseñando, pues, máscaras, vestuarios para las puestas en escenas que se ponían en aquel tiempo. Sin embargo, ya había logrado su objetivo, que era primero que nada que un mecenas de pues de este tamaño, de esta capacidad económica, pusiera los ojos en él. Entonces él estando en Milán, ya pues se va para Milán, empieza a trabajar, y es en ese momento cuando va él a, a empezar a pintar pues lo que es la, la imagen que hoy vemos, pues que es la obra de arte que hoy nos ocupa, que es la última cena. Y va a empezar a pintar esta imagen en, en una iglesia que se llama la iglesia Santa María de la Gracia. Y es en este momento, pues su momento cumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía antes de esto no había una pintura, una obra que hicieran que lo calificaran pues como uno de los grandes maestros. Era, sí, reconocido, con cierta fama, cierto prestigio, pero le faltaba ese boom que lo hiciera crecer, ¿no? Y eso lo va a encontrar en este momento, cuando empieza a dibujar, a pintar lo que es la última cena. ¿Y qué es lo que hace tan especial a esta última cena? Pues simplemente lo que habíamos comentado. Leonardo rompe con todos los esquemas, rompe con todas las técnicas y rompe con todo lo establecido hasta el momento y dibuja una escena pues sumamente dramática, que es cuando Jesús les comenta lo de la traición, porque las últimas escenas que se habían pintado hasta el momento, pues muchas de ellas sí de una calidad muy bella, pero eran, pues no tenían ese dramatismo que tiene esta, ¿no? Porque además también eran los 12 apóstoles sentados alrededor de la mesa, a todo alrededor. Y aquí podemos ver desde esta perspectiva, pues que todos están juntos para darle mayor perspectiva lineal a la imagen, ¿no?
Vemos pues cómo también Leonardo elimina los halos de luz de Jesús y en cambio pone estos ventanales que dan tanto una perspectiva de profundidad como y permiten pues que la luz entre e ilumine a toda la escena y particularmente a Jesús. Esto representa pues la divinidad. También algo muy interesante que tenemos que rescatar en este momento del análisis es que Leonardo rechazó la técnica del fresco, que era la técnica tradicional para pintar murales, incluso lo sigue siendo, pero Leonardo decidió utilizar la misma técnica que se utilizaba en la pintura de caballete, que era óleo, pero en este momento, en este caso, fue óleo sobre yeso. Y eso, a diferencia del fresco, pues el fresco es una técnica a partir de la cual se extiende la pintura en el yeso fresco, de ahí viene su nombre, de tal forma que cuando el yeso se seca, pues la pintura pasa a formar parte de él, lo que le da pues una duración casi eterna, permanente, ¿no? Con sus cuidados correspondientes, claro, pero en este caso cuando Leonardo utilizó esta nueva técnica, además también de que mezcló las pinturas con grasas, con aceites, lo que permitía una mejor perspectiva de los rostros, pues esto, pues si bien en un primer momento parecía algo realmente innovador, digamos, y efectivo, pues finalmente fue algo, un error, ¿no? En el caso, pues, de esta obra de arte, porque este tipo de material, pues, no duró mucho. Se dice que incluso luego, a los 2, 3 años después de terminada la obra, empezó a descarapelarse, empezó a desgastarse, si no es porque prácticamente 20 años después de que se terminó la obra empiezan los trabajos de restauración. Si bien es cierto que hubo este fallo en, en la técnica que utiliza Leonardo, pues también es cierto que quizá pueda ser algo programado por él mismo, ¿no? Es lo que a él le interesa en este momento es que el mundo pues lo califique como lo hizo, como un gran maestro y tiene éxito, ¿no? O sea, este no solamente fue calificado como un gran maestro del Renacimiento, sino que también actualmente es reconocido como el más grande de todos los artistas de todos los tiempos de la humanidad. Por algunos, claro, ¿no? Porque siempre pues va a haber diferentes perspectivas, pero mucha gente, muchos artistas, pues lo han calificado así, como el más grande de todos los maestros de la humanidad en el arte. Y pues eso lo logró gracias a esto. Y sí, por eso es que nosotros consideramos que esto es un plan del mismo Leonardo. El momento en que él se traslada a Milán, en el momento que utiliza las técnicas alternativas, también rompe pues con los esquemas, con el tipo tradicional y logra esta obra maestra, una obra maestra que va a pasar, que ha pasado a la historia como pues junto con la Mona Lisa, otra obra de él mismo y junto con algunas otras obras de algunos maestros renacentistas, pues es la obra más famosa de todos los tiempos de la humanidad. Y se han tratado de reproducir esta obra. Desde luego que se terminó, se intentaron reproducir, pero pues no le llegan al maestro, ¿no? Sin embargo, estas obras nos sirven para tener un poco de perspectiva de lo que eh, fue originalmente la obra. Vemos que son muy diferentes, son muy diferentes. En este caso vemos la obra de Giampretino, que es de 1515. Si se dan cuenta, es muy poquito después de que la obra es terminada. La obra de arte de Leonardo empieza a producirse en 1495 y termina en 1498. Y esta obra que estamos viendo aquí es de 1515, unos años después, muy poquitos años, ni siquiera 20 años después. Pero y vemos pues inmediatamente que son obras diferentes, ¿no? También tenemos
lo que es esta otra obra, esta otra copia que es atribuida a Andrea Bartoli Solari, y esta está en la abadía en Tongerlo, Bélgica. Y pues es una obra, sí, muy bellas, estas copias, incluso pues ayudan mucho a lo que es comprender lo que es la obra original de Leonardo, pero como decíamos, pues son obras que no tienen la calidad que tuvo la original. Aquí vemos otra, esta es de Marco de Ogonio, y esta se encuentra en el Museo Renacentista del Castillo. Y bien, es así pues como nosotros podemos concluir que la obra de arte conocida como La Última Cena del autor Leonardo da Vinci, un autor pues renacentista, es una de las obras más importantes en toda la historia del arte, en toda la historia de la humanidad, ya sea por sus técnicas alternativas o ya sea por su contenido, también que rompe con los esquemas tradicionales, y además también por la influencia que esta obra ha tenido pues en la vida cotidiana de todas las eh, pues sociedades, de todas las culturas que comparten la religión católica, porque no solamente es una obra de arte como tal, pues, sino que también en algunas iglesias, en algunas casas, le dan pues el nivel de algo sagrado, ¿no? Y por su belleza estética, pues es reproducida por muchos otros artistas. O sea que tiene una influencia en la cultura popular, pues muy grande, ¿no? Es muy influyente, pues, en todos los artistas posteriores a él, posterior al Renacimiento. Y pues bueno, nosotros también pensamos que esto fue parte de todo un plan de Leonardo, ¿no? Del hecho de que se traslada desde Florencia hasta Milán, el hecho de que busca un mecenas importante, económicamente pues importante, y para él poder pasar a la historia como uno de los grandes maestros del Renacimiento, y lo logra con éxito, y eso nos podemos dar cuenta de ello con toda la influencia que este artista tiene actualmente. Pues bueno, eso es todo. Les agradezco mucho, le agradezco mucho, maestra, este semestre disfruté mucho esta materia y les mando un saludo a todos. Soy Adrián Félix, servidor.